¿Te ha pasado alguna vez que has entrado en una operación y en cuestión de minutos, segundos, instantáneamente el mercado ha bajado o ha subido y se ha dado la vuelta respecto a tu operación y acabas vendiendo en pérdidas? Hoy te voy a revelar una de las claves más importantes en el trading que al menos a mí en lo personal más me han ayudado y que sin duda va a ser un antes y un después en tu operativa. Y esta decisión es esperar el cierre de la vela. Ver qué va a pasar a continuación. Este simple hábito puede cambiar la diferencia entre que seas un trader exitoso o estar constantemente perdiendo dinero a la hora de hacer trading. Lo primero que tenemos que entender es que es una vela japonesa, que es esto justo que estamos viendo aquí, donde se compone de dos tipos de velas, una verde y una roja. Verde cuando sube el precio y roja cuando baja. ¿Vale? Cuando nosotros hablamos de las velas japonesas, tenemos que entender que se compone por el cuerpo, que sería esta zona de aquí, y luego las mechas, que sería esto y esto, ¿vale? Cuerpo y mechas, siempre. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el cuerpo y las mechas? Bueno, tenemos que entender que lo que nos representa una vela, y por lo que utilizamos este estilo de gráficos, es el que más información nos da a la hora de operar. La vela, como tal, se compone de un punto de apertura y un punto de cierre, ¿vale? Es decir, hay velas de diferentes temporalidades. O sea, cuando se hablan de las temporalidades tenemos 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, 4 horas, un día, una semana, un mes, ¿vale? Esto lo que implica va a ser la temporalidad de la que vamos a estar viendo el gráfico. ¿Y en qué se basa esa temporalidad? En las velas. Cuando tú pones un gráfico de 1 minuto, cada vela va a significar 1 minuto de operación. Si tú pones el gráfico en 1 hora, cada vela va a ser 1 hora de movimiento de la acción. Si tú lo pones en diario, te va a dar el precio de apertura del día y el precio de cierre del día. Sabiendo ya el concepto de las temporalidades, nosotros dentro de una vela tenemos el punto de apertura y el punto de cierre. Esto va a ser de las cosas más importantes que tenemos que entender porque dependiendo de dónde abre y de dónde cierra, va a ser verde o roja. Si abre y cierra en un precio elevado, más elevado de la apertura, va a ser verde. Y si el precio abre y cierra por debajo del precio de apertura, va a ser rojo. Entonces, cuando nosotros estamos invirtiendo y estamos viendo velas japonesas, por ejemplo, esta de aquí, nosotros vamos a tener un punto de apertura aquí, ¿vale? Luego la acción va a hacer lo que sea, y luego va a cerrar aquí, ¿vale? Entonces nosotros vamos a tener nuestro punto de apertura y nuestro punto de cierre. Y todo eso nos va a dar una vela en verde, ¿vale? Como podemos observar aquí. Eso, ¿vale? La zona que hay entre la apertura y el cierre es el cuerpo, es decir, esto de aquí. Si tú abres en 1 y cierras en 2, del 1 al 2, todo eso va a ser el cuerpo de la vela, ¿vale? De la temporalidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué se utilizan también las velas japonesas? Porque también nos da información extra. ¿Qué tipo de información extra nos da? Las mechas, ¿vale? Esto que observamos aquí, ¿vale? Una mecha, ¿qué significa? Significa que el precio durante esa temporalidad ha estado en esas zonas, pero que no ha cerrado dentro del cuerpo. O sea, imaginémonos, este mismo ejemplo, nosotros ha abierto aquí, al principio de la sesión ha bajado, luego ha subido y luego ha bajado un pelín. Pues esto va a ser la mecha que tenemos en representación aquí. Esta misma representación va a significar eso, en la que, oye, el precio ha abierto aquí y ha cerrado aquí y por lo tanto ha formado todo este cuerpo, pero es que también ha bajado, por lo tanto eso se tiene que ver representado y también ha subido, por lo tanto esa zona en la que ha estado por encima tiene que verse también representada, ¿vale? Eso es la clave de las velas japonesas y en lo que nos tenemos que ir fijando en todo momento, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con una vela japonesa roja? Pues una vela japonesa roja va a ser lo mismo, pero al revés, ¿vale? Vamos a tener nuestro punto de apertura, vamos a decir que durante el principio de la sesión ha subido, luego ha bajado y luego ha vuelto a subir un poquito hasta que ha cerrado aquí. ¿Esto qué va a significar? Que aquí vamos a tener nuestro cuerpo y luego toda esta zona va a ser una zona por la cual el precio ha estado, es decir, ha tocado ese precio, pero no ha continuado. Por lo tanto, aquí simplemente vamos a tener la mecha. ¿Ok? Lo mismo pasaría aquí. Aquí tendríamos toda la bajada y aquí tendríamos la mecha, porque esta es una zona en la que el precio ha estado por esas zonas, pero no ha terminado de cerrar ahí. Entonces, es bastante importante que entendamos todo este concepto de las velas japonesas, ya que esto va a ser la clave para que sepamos leerlas bien y, por lo tanto, tomemos mejores decisiones a la hora de entrar. ¿Por qué también va a ser muy importante? Porque, como podéis observar aquí, tenemos un montón de patrones interesantes
según el tipo de la vela y el tamaño. De esto ya tenéis vídeos míos en el canal explicando mucho más a fondo los diferentes tipos de velas que hay, etc, etc, etc. Por lo tanto, os recomiendo cualquiera de esos vídeos, pero aquí tenéis un pequeño resumen, una pequeña imagen de un poco los diferentes que hay. Tenemos Big Long Candle y Big Short Candle, ¿vale? Que son básicamente velas grandes, que si tenemos una vela verde grande, pues significa que hay un interés muy grande y que por lo tanto ha subido el precio con mucha fuerza. Ahí dependería del volumen también, pero bueno. Y luego lo mismo al revés, ¿no? Luego también tenemos aquí Spinning Tops, tenemos la Hammer, que la Hammer es una vela súper interesante porque lo que nos indica es, oye, abro aquí, bajo y luego subo y cierro aquí, ¿vale? Pues esta vela va a ser súper, súper bullish. Va a ser una vela que lo que nos indica es que los compradores no le están dejando bajar de aquí, por lo tanto hay mucho interés de compra por estas zonas y que es complicado que luego la acción baje hacia abajo, ¿vale? ¿Puede pasar? Puede pasar, por supuesto que puede pasar. Esto al final son interpretaciones basados en la historia del precio de la acción, pero eso es un poco la teoría del Hammer y por lo que lo utilizamos siempre. Luego tenemos la Inverted Hammer, que es muy parecido, pero al revés, es decir, en este caso abriríamos aquí, subiría hasta aquí y luego cierra aquí, ¿vale? Por mucho que la vela sea verde y nos indique positivismo en teoría o compradores, también lo que nos está indicando es que por aquí hay mucho rechazo. Por lo tanto, va a ser muy complicado que la empresa suba de ahí y es posible que esto dé un movimiento reversal, es decir, que la acción empieza a bajar a partir de ahí. Luego tenemos la Shooting Star, que la Shooting Star es también bastante parecida, o sea, la Shooting Star vendría a ser lo mismo que la Inverted Hammer, pero bueno, y luego ya también tendríamos, o sea, muy parecida, pero al revés, y luego tendríamos la Hanging Man también, que sería pues también bastante parecida a la Hammer, pero normalmente en negativo, ¿vale? Luego tenemos las dojis, que aquí es mucha indecisión dentro de los mercados, la Long Legged Doji, la Dragonfly Doji, la Gravestone Doji, que estas son pues prácticamente Hammers y Shooting Stars, pero que no tienen ese cuerpo, ¿vale? Abren y cierran prácticamente el mismo precio. Luego tenemos aquí pues más diferentes tipos de patrones, con gap, continuación, Three White Soldiers, Rising Three Methods. Bueno, aquí ya tenemos varias cosas más interesantes, pero bueno, esto ya os digo, tenemos un vídeo en el canal explicándolo mucho más a fondo, por lo tanto tampoco creo que haga falta meternos tan adentro dentro de esto. Muchos inversores toman decisiones basado en lo que están viendo actualmente sin esperar, sin tener esa paciencia a ver cómo finaliza el movimiento de esa vela, y eso puede significar que al final acabes perdiendo mucho dinero si tomas decisiones incorrectas. Esperar al cierre de una vela puede proporcionar mucha más confirmación, mucha más solidez a la hora de operar y por lo tanto mejores resultados en el largo plazo. Fijaos, el otro día en la comunidad hablábamos de una empresa que era NVVE, que es justo esta empresa de aquí, ¿vale? Aquí tenéis los diferentes TPs, entrábamos aquí, TP1, TP2, TP3, ¿vale? Finalmente llegaba a 3,5, hablamos de que es una subida de un 100% en un único día, ¿vale? Por lo tanto, esto era invertías 10.000 euros y ganabas 10.000 euros de beneficio en 2 horas prácticamente, lo cual una operación muy buena, la identificábamos porque era una small cap que cumplía con muchos parámetros que nosotros estábamos buscando, pero no vamos a entrar en eso, sino lo que os quiero hablar exactamente es de lo que os he hablado del concepto de las velas, ¿vale? La importancia de ver ese cierre de la vela y saber identificar en todo momento en qué tipo de situación nos encontramos. Porque al final de esto tengo muchos vídeos en el canal, entonces puedes ir a verte, tengo un montón de cursos gratuitos hablando de small caps, de penny stocks. Si estás mucho más interesado, tengo abajo un enlace donde podéis obtener más información dentro de la formación de las small caps, o incluso si queréis hablar con alguien de mi equipo para que os ayude y ver qué problemas estáis teniendo a la hora de invertir y cómo podéis mejorar. Entonces, en este caso, pues fijaos, ¿no? Teníamos este pre-market push donde subía hasta 1,94, luego ya bajaba y fijaos que nos encontramos por esta zona y por qué es tan importante el tema de las velas, y es una de las principales razones por las que yo invierto, o sea, me baso tanto en el movimiento de velas. Fijaos que observamos aquí, ¡pum!, un montón de mechas hacia abajo, ¿vale? Esto que nos indica que aquí están los inversores comprando. Como están comprando, nosotros no vamos a ser tontos y no vamos a ir en contra de lo que ellos están diciendo. Oye, si no la están dejando bajar de aquí es por una razón, por lo tanto puede ser que veamos un movimiento bueno. Finalmente será ese movimiento, fijaos que llega hasta 2,21 y ¿qué pasa aquí? Ostras, una nueva zona de oferta, ¿vale? Como ya sabemos, el mercado se mueve por oferta y demanda. Aquí tendríamos demanda porque hay mucha gente queriendo comprar y aquí tendríamos oferta porque hay mucha gente queriendo vender.
Entonces, como observamos esta zona de oferta y esta zona de demanda, vemos que el precio se queda entre estas dos zonas, baja, vuelve prácticamente a retestear otra vez esta zona, no lo llega a hacer tal cual, pero prácticamente, y luego tenemos aquí una vela muy buena, luego una segunda vela de bajada, que fijaos que es la que aprovechamos para hacer esa compra, ¿vale? Si no me equivoco la hicimos aquí, pero bueno, bajó, teníamos esta resistencia de 1,77 y finalmente entramos en esta vela, según entramos empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. Fijaos cómo sube, retrocede, vuelve a subir, retrocede y luego ya vuelve a meter ese último spike a 3,5 y luego ya baja, se queda por esas zonas y hoy pues está abriendo a 1,64, ¿vale? Por eso es importante también en todo momento saber dónde vender y cómo tener un buen risk management, ¿vale? Pero ¿qué queremos observar aquí? Queremos observar esas velas, ¿no? La importancia de ir observando esas velas y el análisis que podemos ir haciendo, ¿no? Porque si al final nosotros estamos, imaginémonos, viendo esta zona de aquí, ¿qué información podemos obtener? Ostras, vale, ha subido, ha bajado, tal, tenemos el análisis, vale, esta vela ha bajado, una resistencia fuerte en 1,77. Fijaos esta mecha que nos acababa de dejar. Pues oye, si vuelve a coger fuerza y rompe 1,77, podría ser una muy buena entrada. ¡Pum! Pasa justo eso, además dándonos esta mecha como consideración. Aquí sí que es verdad que observamos un movimiento de indecisión, pero ¿qué ocurre? ¡Boom! ¿Vale? La verdad es que hay veces que me pongo el vídeo y digo, ¿qué estaré diciendo? Porque hago muchos efectos de sonido. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Rompe, tenemos aquí una gran mecha, boom, tira para abajo, testea ese VWAP, nos da una nueva mecha y a partir de ahí sube con fuerza, rompe 2,06 y cualquiera habría dicho, oye, voy a entrar aquí porque es la rotura importante. O voy a entrar, por ejemplo, aquí en esta zona cuando rompa 2,22. Pues hombre, es una zona importante, por supuesto. De hecho, fijaos que nosotros en 2,22 vendimos el TP2. ¿Pero por qué nosotros hacemos eso? Bueno, nosotros eso ya lo hacemos por cosa de risk management y no tanto por el movimiento de velas ni nada por eso, ¿no? Pero en este caso nos sacaba ese TP2, ¿no? Y luego a partir de ahí bajaba. ¿Por qué no debías entrar aquí? Porque aquí tenías una zona de oferta muy grande que podía haberse, que te hubiese tocado, ¿no? En la operativa. Entonces, ¿cuál habría sido una mejor entrada? Oye, después de este testeo, buscar por esta zona una entrada habría sido mucho más inteligente, ya que nos habría acabado dando mucha más información, ¿vale? O haber esperado, pues eso, por ejemplo, a este cierre de vela y haber entrado aquí. O, por ejemplo, aquí más adelante podríamos haber buscado diferentes puntos. Aquí, por ejemplo, podríamos haber buscado una entrada diciendo, oye, va a romper máximos. ¿Qué pasa? ¡Pum! Shakeout. Porque no te has esperado. Porque no has esperado el momento correcto. Entonces, como no has esperado el momento correcto, shakeout y para abajo. ¿Cómo podríamos haber evitado esta situación? Pues, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Aquí tenemos esta rotura y no hay un shakeout. Hay un pequeño shakeout aquí, pero no interfiere tanto. O, por ejemplo, si hubiésemos buscado una entrada después de esta vela, ¿vale? Aquí termina esa vela, buscamos una entrada, ¿vale? Y, pues bueno, no habría sido del todo tan buena, pero tenemos luego ese test de VWAP y luego ya finalmente vemos esa subida. O, por ejemplo, aquí, ¿no? Cuando ya termine de crear esas velas, esas nuevas zonas, pues buscar una entrada por ahí o, en este caso, el mejor punto de todos, aquí, ¿vale? Que luego ya veíamos ese movimiento a 3,44. ¿Vale? Luego ya, fijaos, pues bueno, el precio ya seguía por aquí teníamos algunos movimientos interesantes, luego por esta zona también teníamos algunos movimientos interesantes, pero lo principal y la mejor operación que había era la de esta zona, ya que era la que más información teníamos y por lo tanto la mejor opción, gracias también a esperarnos a esas confirmaciones de las velas. Ahora, ¿cómo podemos sacar el máximo provecho a este concepto de esperar a que finalice la vela? Pues juntándolo con patrones, soportes, resistencias, indicadores. Ya sabéis que yo no utilizo indicadores más allá del VWAP y algunas veces el RSI o el MACD, pero lo principal es el VWAP. Pues oye, gracias al VWAP vamos a apoyarnos en este tipo de consideraciones. O sea, por ejemplo, si sacamos otra empresa que haya tenido volúmenes, por ejemplo, esta de Nito la comentábamos en Swing, o por ejemplo podríamos poner, a ver, alguna que tenga un poco más, por ejemplo Zcar, que aquí hicimos una muy buena operación el otro día. Entrábamos aquí, ¿vale? En Zcar, más o menos en unos 8, y fijaos que llegaba hasta los 13,40. Aquí, ¿por qué entrábamos? Bueno, por un buen movimiento, etc. Y fijaos, ¿no? Fijaos en las velas, en los tamaños de las velas, que es lo que quiero que entendáis. Fijaos cómo en esta vela esperamos a su cierre para ver qué puede estar pasando. Es verdad que nosotros entrábamos aquí, pero bueno, y de hecho aquí fue un fallo. No fue un fallo tan bestia, porque realmente las velas nos indicaban lo que yo hice, que era una subida, esperábamos al final de este cierre de vela, entrábamos aquí, ¿vale? Gracias a estas dos velas con confirmación, que sí que podían rondar ese movimiento alcista, finalmente bajaba, aprovechábamos, recomprábamos en esta zona bastante fuerte y luego ya sí que veíamos ese movimiento grande,
¿vale? Entonces aquí ya sí que empezamos a observar. Aquí habría sido mucho mejor realmente haber entrado en la rotura de resistencia de 9.20 después de la formación de esta vela, muy importante. Ahí habría sido el punto correcto. Aquí luego ya se da el halted, movimientos, tal. Habría que ir esperando, pero por ejemplo por esta zona se podría haber buscado una entrada interesante, o por aquí después de esta bajada con ese VWAP como resistencia cuando lo rompe, o aquí en el soporte. Bueno, luego ya hay muchos puntos de entrada que podríamos haber aprovechado. Es importante que siempre lo busquemos comparar con otros patrones, con soportes, resistencias, para darle una mayor, por así decirlo, amplitud a nuestro conocimiento y a lo que podemos esperar y a ese estudio del pasado de las velas para sacar el máximo provecho. ¿Vale, familia? Entonces, bueno, habiendo dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo. Dale a like, deja en los comentarios qué te ha parecido. Dime qué tipo de estrategias utilizas tú también con este tipo de conceptos y nos vemos en el próximo vídeo con más. Chao, chao.